Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Datos del Día con Julián Rosso, quien les habla y se complace de estarlos acompañando aquí, como todas las noches desde las 9 p.m. Quiero empezar diciéndoles que bueno, el día de ayer no pude acompañarlos por motivos personales, me excuso de antemano en este mismo instante, pero pues retomamos el día de hoy. Ya comienzan a unirse, en especial Olga Lucía León. Olga, bienvenida a esta tu transmisión. Puedes tomarla y distribuirla de la manera que tú quieras. Siempre agradecido contigo, siempre maravillado porque haces una gran labor, un gran trabajo que quisiera tener de muchas personas, pero tú lo haces de una manera muy especial. Bueno, es importante iniciar la transmisión como siempre con los datos del coronavirus en Colombia, datos oficiales. Ustedes miran si lo creen o no. Yo realmente no los creo, los pongo sobre la mesa porque es lo que tenemos, es lo que hay, es lo que existe, entonces pues hay que utilizarlo. Bienvenidos a todos los que van llegando, no se les olvide empezar compartiendo. ¿Alguno me puede decir cómo está el audio y el video como para estar tranquilos? Si hace falta sonido o hace falta algo para que por favor me lo digan. Entonces, tenemos contagiados a 51 días de empezar contagio, 5.379 personas contagiadas en Colombia, serían 498 personas más que hace 48 horas. Les estoy dando el incremento en línea a mis transmisiones. Como ayer no hice transmisión, entonces retomo las cifras a partir de lo que dejamos antier. Fallecidos, 244. Hasta hace 2 días el incremento ha sido de 19 personas fallecidas y recuperados tenemos 1.133. Son 130 personas más que hace 2 días. Quiero comenzar a saludar. Mato Padilla, bienvenido. Luis Rafael Benítez también se une a la transmisión. Bienvenido y un abrazo para todos ustedes. Empecemos a compartir, no se les olvide compartir en sus redes sociales, perfil, páginas, grupos, en donde quieran compartir para que la gente se una a esta gran transmisión que hago con todo el corazón y con todo el cariño para ustedes. Quiero empezar con un tema muy importante y es Carlos Pizarro, un crimen que sigue en la impunidad. Y quiero citar un artículo, una entrevista que realizó Café Caliente a nuestra representante a la Cámara, María José Pizarro. Y quiero empezar contándoles que ella manifiesta de la siguiente manera hasta este punto y hora. Luis Rafael Benítez, mis saludos. Bosconia Cesar, saludos a todos los que nos observen en Bosconia Cesar. Un abrazo gigante, qué alegría que estén aquí. Raúl Escobar Grisales se une a la transmisión. Se titula el artículo de la siguiente manera: a mi padre lo asesinaron por ser el futuro de Colombia. Los intereses de sectores que querían impedir el cambio que Carlos Pizarro representaba para Colombia y no su pasado en el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril M19 fue lo que llevó a su asesinato. Hoy, hace 30 años, en un avión en pleno vuelo cuando era candidato presidencial, mes y medio después de dejar las armas, asegura su hija María José Pizarro. Entre comillas. Yo siempre he afirmado que a él lo asesinaron por lo que él pensaba hacer en el futuro, por lo que proponía y no por lo que él había hecho en el pasado. Los disparos no fueron por el pasado, sino por el futuro y porque él claramente tenía unas opciones de llegar a la presidencia de la República. Afirma en una entrevista con María José, miembro de la Cámara de Representantes por el movimiento Lista de la Decencia. En su opinión, el miedo de ciertos sectores poderosos de que un gobierno de sectores no tradicionales llegara al poder y cambiara muchísimas cosas en el país, determinó que debía ser eliminado. Y eso impidió un cambio en Colombia aquel 26 de abril de 1990, empezando por la paz. Hace la pregunta Café Caliente. Se cumplen 30 años del asesinato de Carlos Pizarro y el crimen sigue impune. ¿A qué atribuye esta situación?
Responde María José. Por un lado, no ha habido ninguna voluntad por parte del Estado colombiano para investigar lo sucedido con los magnicidios políticos de los años 80 y 90 en el país. Las estrategias que ha utilizado la Fiscalía General ha sido para garantizar precisamente esa impunidad. Ha habido una sobrecarga de casos a los fiscales o cambios continuos de fiscales y también una estrategia de mantener muertos los casos durante los primeros años. Eso permitió que muchas de las personas que pudiesen haber dado algunas luces fueran asesinadas o murieran y por lo tanto alcanzar hoy la verdad es muchísimo más difícil. Pregunta: ¿el hecho de que el crimen de su padre haya sido declarado de lesa humanidad ha servido para algo? Respuesta: lo que le dio fue imprescriptibilidad, lo que obviamente garantiza que las investigaciones puedan seguir. El asesinato y el caso no van a prescribir, pero realmente lo que permitió avanzar en los últimos 6 años fue el hecho de que a un solo fiscal, le pusieran solo este caso y por tanto él pudo dedicar tiempo para investigar, adelantar acciones judiciales que en otros momentos no habría podido adelantar y por lo tanto establecer unas líneas, unos patrones y llevar a algunas personas a juicio, una en concreto. ¿Cuánto se ha avanzado en la investigación del escolta del DAS, Policía Secreta, que después del crimen de Pizarro mató al sicario? Respuesta: él fue vinculado al caso, se le imputaron cargos por parte de la Fiscalía por complicidad en el asesinato. Esto hizo que el juicio se adelantara alrededor de 2 años y a portas de que hubiese una sentencia condenatoria, el agente del DAS, Jaime Ernesto Gómez, se acoge a la Justicia Especial para la Paz, JEP, y entramos nuevamente en un limbo jurídico, porque eso detiene el proceso en la justicia ordinaria a la espera de que la sala de la JEP determine si tiene o no competencia en el caso. Desde octubre del año pasado estamos en el limbo jurídico porque ni la JEP se pronuncia ni la justicia ordinaria puede avanzar mientras esa solicitud en la Jurisdicción Especial de Paz está vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que allí hizo la solicitud de este agente del DAS para que lo acogieran a la JEP, pero la JEP no ha respondido esta solicitud y las investigaciones con la justicia ordinaria tampoco han avanzado. ¿Cómo se siente ante esta situación? Respuesta: se siente uno muy maniatado, todos son obstáculos casi insalvables. Yo he hecho un trabajo que debió haber hecho la Fiscalía hace muchísimo tiempo. El proceso ha sido absolutamente difícil, lleno de trabas, lleno de problemas que lo único que hacen es entorpecer el caso y para nosotros definitivamente es casi una afrenta, una ofensa. Es ofensivo realmente que la justicia colombiana haya tenido tan poca celeridad, diligencia, compromiso, voluntad para que el caso avance en algo. Nosotros estamos seguros que hubo participación de agentes del Estado y que la versión preliminar, que fue la que quisieron constituir como una verdad, que era el hecho de que los paramilitares, Carlos y Fidel Castaño, habían sido los únicos responsables, para nosotros es insuficiente, dice María José. Todo lo sucedido después, lo único que ha hecho es darnos la razón. Hay determinadores y hay interesados. Hay gente en este país que no quiere que se sepa quiénes fueron los determinadores de estos asesinatos. Le pregunta Café Caliente: ¿quién cree que está detrás del magnicidio de su padre? Responde María José: yo creo que realmente hay una participación de agentes del Estado, pero esa verdad nos la tiene que decir el Estado. Nosotros podemos tener nuestras hipótesis y nuestras certezas, pero en últimas esto no va a ser efectivo y reparador hasta que no sea el Estado el que reconozca, investigue, dicte una sentencia, etcétera, sobre lo que sucedió acá. Pregunta: cuando su padre fue asesinado, usted era una niña de 12 años. ¿Qué significó eso para usted y para su familia? Aquí entramos un poco a conocer más a profundidad los sentimientos. Respuesta: a mí me cambió 180 grados porque nosotros esperábamos ese momento de paz con muchísima esperanza. Pues eso significaba poder vivir una vida más en familia y dejar esa clandestinidad. Más bien todo lo que implicaba la clandestinidad en nuestras vidas era poder conocerlo, estar cerca de él.
Quiero una pausa, vamos a hacer una pausa para saludar a quienes se han unido. Vamos a mirar por acá. Luis Rafael ya nos saludó, ya a Han Soku se une a la transmisión. Liliana Sarria nos dice, eso mismo le va a pasar a Petro, lo van a mandar a asesinar cuando empiece a subir más en las encuestas como está subiendo. Ya lo intentaron aquella vez en Cúcuta cuando iba en el carro blindado junto a Gustavo Bolívar. ¿Se acuerdan de esa transmisión? Fueron aproximadamente 4 disparos de fusil a la camioneta intentando asesinarlo. Y seguramente puede volver a presentarse la ocasión, pero tenemos que rodearlo y tenemos que estar ahí presentes, que él sienta nuestro apoyo y tenemos que avanzar. Manuela Mesa Gutiérrez se une a la transmisión, bienvenida. Sonia Narváez nos dice, desde Sincelejo, Sucre, a todos los cincelejanos allí en Sucre, un abrazo, un saludo especial, gracias por unirte a la transmisión. Jorge Luis Torres llega, Beatriz Iglesias también, Dona L. González también está viendo la transmisión, al igual que Alex Osofrán, bienvenidos. José Donald Daza Páez se une a la misma. Miriam Corredor ha llegado, bravo Miriam, gracias por estar aquí, nos dice, hola Julián, buenas noches para ti, gracias por acompañarnos como siempre, tú sin falta estás ahí. Continuamos con la lectura sobre el crimen de Carlos Pizarro. Es una entrevista que le hace Café Caliente a la hija, a nuestra representante de la Cámara, María José Pizarro. Aquí, entonces, le había preguntado, cuando su padre fue asesinado, usted era una niña de 12 años, ¿qué significó esto para usted y su familia? Entonces ella respondía, nosotros quedamos en una situación económica muy difícil, jamás recibimos ningún apoyo por parte del Estado colombiano, quedamos básicamente con una madre que no tenía trabajo, en la subsistencia, en el rebusque que llaman, con muchas dificultades para pagar el colegio, no hubo posibilidad de pagar una universidad ni poder tener las garantías que tienen muchísimas personas cuando tienen a sus padres vivos. Y eso cambió en términos anímicos, económicos, la normalidad de mi familia, porque se rompe algo. Queda un dolor muy profundo y hasta hoy ha sido difícil de superar. Le pregunta al diario, o le pregunta a Café Caliente, ¿cómo recuerda a Carlos Pizarro, su papá? Responde ella, mi padre era un hombre muy tranquilo, cariñoso, afectuoso, un hombre que se preocupaba mucho por la formación, en términos de una cultura general de valores que él buscaba que nos fueran enseñados o enseñarnos a pesar de las circunstancias. Él buscó caminos a través de cartas, de letras, condensar en unas pocas horas la enseñanza de muchos años. Fue un hombre que marcó nuestra vida. Para mí fue un gran rebelde. Yo creo que mi padre rompió con su propia casta, su propia cuna, con los privilegios de su clase, se rebeló contra una sociedad en la que no se sentía cómodo, y cuando se dio cuenta de que las armas no eran en el camino, también se rebeló contra la lucha armada. En el momento en que él planteó la paz en Colombia, el suyo, su planteamiento, era un discurso absolutamente transgresor. En un país que se estaba armando hasta los dientes, nadie hablaba de la paz, y mi padre enarboló esa bandera. Yo creo que él fue un hombre de valores y un hombre que de verdad hubiese aportado mucho a la democracia y a la vida política de este país. Pregunta Café Caliente, ¿cómo fueron esos últimos 2 meses de Pizarro con la familia ya en la legalidad tras la firma de la paz? Realmente no fueron 2 meses, fue 1 mes y medio, pero vamos a la respuesta. Recuerdo que al principio yo salía mucho con él, iba a los mitines, a las reuniones, lo acompañaba mucho, por lo menos mientras estaba acá en Bogotá. Por eso cambió, pero eso cambió porque asesinan al candidato presidencial Bernardo Jaramillo, 22 de marzo de 1990, y por cuestión de zozobra, mi padre no me vuelve a llevar y se lanza a la campaña presidencial. Eso cambió completamente la dinámica que traía en esos días porque empezó a viajar mucho fuera de Bogotá. Ya no podía quedarse en un solo lugar, casi que tenía que mantener un poco ese ritmo de vida que había mantenido en la clandestinidad de cambios constantes de domicilio. Era un riesgo terrible estar en un solo lugar. Es decir, aparecía de repente, estábamos un rato y luego obviamente tenía que irse y eso no permitió la cercanía que hubiésemos querido, pero de todas maneras los pocos momentos que yo recuerdo
con mucha más claridad son esos últimos momentos que pasamos juntos en esos días. Hubiésemos querido que hubiesen sido muchos más, pero tan solo fueron 45 días, un mes y medio, lo que les decía. ¿Cómo se enteró del asesinato?, preguntan. Ella responde: yo estaba en el colegio cuando llegaron y me avisaron. Y cuando llegamos al hospital, él todavía no había muerto. Murió cuando estábamos entrando. Entonces el momento sí fue muy difícil. Y ahí quedamos todos en un limbo. No se volvió a hablar mucho del tema. Había un silencio alrededor. Mucho dolor y a mí me cambió completamente el rumbo, la vida. Yo creo que tardé muchos años en poder asimilar todo lo que había pasado. Pregunta: después de todo lo vivido, ¿cree que la paz en Colombia es posible? María José responde: sí, creemos ciertamente que es posible. Si no, no nos meteríamos en esto, la política. Si creyéramos que es un imposible, ya habríamos abandonado los barcos hace muchísimo tiempo. Creo que las movilizaciones que vimos el año pasado son prueba de ello. De una sociedad que no tiene miedo, de una generación que se cuestiona y que cuestiona su pasado, su historia, y que por lo tanto se niega al futuro que nos quieren imponer, que está cuestionando muy fuertemente lo que está pasando en el país. Cuando uno ve esa generación dice: es posible, escúchenlo bien, y si los jóvenes salen a la calle de manera multitudinaria, imposible que nosotros no tengamos la capacidad para salir con ellos y proponer soluciones y para alzar nuestra voz, para abrir el camino para que ellos también puedan llegar a los escenarios de representación. Hago esta lectura porque la encontré, me pareció interesante, y en honor a ese asesinato, a ese crimen tan lamentable de hace 30 años, exactamente hoy hace 30 años, sentí que era un verdadero homenaje y que debía compartirlo con ustedes. Quiero invitarlos a que al terminar esta transmisión se devuelvan, la escuchen completamente. Hago lectura para ustedes, la hago con mucho cariño. Pienso que es una metodología para generar pedagogía y para recordar a aquellas personas que en la historia representaban un cambio y nos los quitaron. Silenciaron sus voces de manera violenta, como lo fue con Carlos Pizarro. Quiero seguir saludando a la gente. Vamos aquí a buscar dónde íbamos. Sí, perfecto. Luis Hernando Caicedo Cárdenas se une. Edgar Murillo Sanabria, profe, si está por ahí, qué alegría, maravilloso. Manuela Mesa Gutiérrez manda besito, saludo y corazón. También de corazón recibo todo eso, maravilloso. Promotores Comunitarios del Valle se une. Omar Romero Lara. Dina Castro Chadit también está por aquí, al igual que William Rivas, Liliana Sarria. Wilber Márquez nos dice: buenas noches, saludos desde Montelíbano, Córdoba. Gracias por vernos desde allí, por acompañarnos. No olviden compartir. Uber Naranjo también nos acompaña. Erasmo de Bacatá. Dice Omar Romero Lara: llegando, Julián, ¿has visto el Twitter de Guillén? No es que la cabal sea bruta, sino lo que toca es pagarle. Sí, creo que lo leí y tiene toda la razón. Es absolutamente lamentable que un personaje como estos, una vieja tan bruta y tan estúpida, esté en el Congreso de la República y se esté lucrando con nuestros propios impuestos, con dinero de nosotros. Continúa. A Diomedes le dijeron en una caseta: Diomedes es loca tú, que paga 50,000 por verme. Terrible. Bueno, vamos a continuar con los temas del día de hoy. Hoy les tengo otra lectura absolutamente importante que nos van a dar luces de lo que está sucediendo, de lo que tenemos en este momento. Y se titula de la siguiente manera: Carrasquilla se ha reunido repetidamente con personas de dudosa reputación. Lo dice Camilo Enciso y paso a realizar lectura. Fuente: El Espectador. Lo tomo del 23 de abril de 2020. Toca traer a colación esos datos porque hay derechos de autor. El director del Instituto Anticorrupción habló sobre los hallazgos tras analizar los registros del Ministerio de Hacienda. Este también reveló encuentros de magistrados del Consejo Nacional Electoral con cabezas de entidades ejecutorias. Escúchenlo muy bien, que a esto hay que hacerle un análisis fuerte. En medio de la crisis por el coronavirus,
Desde el Instituto Anticorrupción se revelaron los primeros resultados de Cabildeo, proyecto que busca establecer visitas, viajes, regalos a los funcionarios del gobierno y así identificar acciones de cabildeo que podría estar influenciando sus actuaciones. Entre las primeras denuncias hechas por el proyecto están las reuniones que a puerta cerrada tuvo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con excongresistas vinculados con la parapolítica y otros exfuncionarios vinculados a escándalos de corrupción e irregularidades. Escúchenlo bien. Vamos a continuar, ya le hacemos el análisis. Tras acceder a la información sobre los registros del Ministerio de Hacienda, el proyecto Cabildeo encontró que la cabeza de la cartera de Hacienda tuvo reuniones a puerta cerrada en su despacho con el condenado por parapolítica Miguel Pinedo Vidal y su hijo, el representante José Luis Pinedo, el también parapolítico Juan Manuel López Cabrales y su esposa, y el concejal de Montería Arlet Casado, entre otros señalados de haber favorecido a los paramilitares con sus acciones en el Congreso. El Espectador tuvo la oportunidad de dialogar con Camilo Enciso, cabeza del Instituto Anticorrupción, sobre estos y más hallazgos que encontraron al revisar los registros del Ministerio de Hacienda y otras dependencias. Estas últimas revelaciones, según Enciso, prenderían las alarmas sobre los encuentros que estarían llevando a cabo los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Ahí viene la otra parte de este artículo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que hicieron al revisar las visitas al Ministerio de Hacienda? Pregunta. Encontramos que el ministro Alberto Carrasquilla se ha reunido repetidamente con personas de dudosa reputación, incluyendo excongresistas condenados por parapolítica, con otros condenados por corrupción y con personas involucradas con el caso de abuso de poder del DAS durante la era, ¿qué era creen ustedes que era esa? La era Uribe. Entre ellos, los excongresistas Miguel Pinedo, Juan Manuel López Cabrales, Luis Eduardo Vives Lacutir, Jesús Bernal Amorocho y Mario Aranguren, quien siendo director de la UIAF le pasaba a la coneja, María del Pilar Hurtado, directora del DAS de ese momento, información clasificada sobre movimientos financieros de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en esa época investigaban la parapolítica. Vea pues. Eso es muy bonito. ¿Se tiene alguna idea de los temas que fueron tocados por estas personas relacionadas con parapolítica y el ministro de Hacienda? Pregunta el diario. Responde Enciso. El Ministerio de Hacienda dio una respuesta absolutamente insatisfactoria, publicada ayer por El Poder, diario El Poder. El programa que dirige Ariel Ávila. A mí me parece que el Congreso de la República debería tomar cartas en el asunto y pedirle al ministro en un debate de control político que explique esas reuniones. El retorno de los parapolíticos a los despachos de los ministros es un asunto demasiado serio como para dejarlo pasar por alto. Pregunta el diario. ¿Hay otros hallazgos similares en otras dependencias? Esto lo contaremos con mayor detalle en una próxima entrega de Cabildeo, pero a modo de chiva, puedo contar que hemos encontrado reuniones de magistrados del Consejo Nacional Electoral con cabezas de algunas entidades ejecutorias. Ojo a la siguiente pregunta. ¿Qué podrían estar hablando los magistrados con las cabezas de entidades que no tienen absolutamente nada que ver con su función? Cada quien saque sus propias conclusiones. Además, pregunta, ¿no? Además de relacionados con la parapolítica, ¿hay otros hallazgos que prendan las alarmas frente al Ministerio de Hacienda? Responden, pues a mí me parece que los resultados que arroja encienden alarmas serias en otros frentes, en particular en la forma en que opera la democracia. Uno ve al ministro reunido con banqueros, grandes empresarios, gente poderosa, pero no lo ve en reuniones con asociaciones campesinas, con los pequeños confeccionistas, con los maestros, con los líderes estudiantiles. Para completar, el 72% de todas las reuniones son con hombres, frente a un 28% con mujeres.
Mejor dicho, acá la mayor influencia sobre cómo se hace la política tributaria, fiscal, de gasto público, etcétera, la están ejerciendo los banqueros y empresarios. Pues era de esperarse, lo hemos visto todas estas semanas, el gobierno nacional no hace sino girar recursos a la banca, a ese gran poder. Pues de aquí salen los planes, de estas reuniones que está teniendo Carrasquilla con estos grandes emporios económicos. Y pues obviamente con todos estos excondenados y de dudosa reputación que tuvieron que ver con el paramilitarismo. Pero continuemos. Dice, los poderosos y el género masculino sin mayor participación del resto del país y las mujeres. Preguntan, ¿estos hallazgos podrían ser un ejemplo de gobierno en cuerpo ajeno que estos caciques condenados siguen mandando escudados en sus familiares? ¡Obvio! Obvio, sin duda responden. Los resultados que nos arroja Cabilbeo comprueban con evidencia documental en mano cómo funciona el testaferro político y la mermelada en Colombia. Esa mermelada que nos dijeron que no existía. Puro cuento, obvio, ahí está, la están repartiendo y la distribuyen así, de frente, nos damos cuenta. Absolutamente reprochable, despreciable. Pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que les dio el Ministerio de Hacienda frente a estas visitas? Aquí nos van a dar la respuesta y escúchenla bien, qué descaro de respuesta. Me permito citar la respuesta del Ministerio de Hacienda, entre comillas. El estado judicial de las personas son materia de interés para las autoridades judiciales. O sea, allá los están investigando, nosotros no tenemos nada que ver, están respondiendo. Continúa la respuesta. Si bien es posible que algunos tengan antecedentes, hoy se encuentran en libertad porque su situación ha sido juzgada y han sido absueltos o sus penas surtidas y su situación judicial redimida. O sea, no les importa. No les importa que tengan antecedentes, que tengan conexiones con otras personas que tuvieron con el paramilitarismo o que sean de dudosa reputación. Vean la respuesta tan descarada que acaban de dar. Continúa la persona que está siendo entrevistada originalmente por El Espectador. Debería darles vergüenza tanto en el fondo como la forma de su respuesta. Especialmente si se tiene en cuenta que los parapolíticos nunca le pidieron perdón al país, nunca se comprometieron con la paz y la reconciliación, taparon y negaron con cinismo sus crímenes hasta el final. Y muchos parecerían seguir sintiéndose orgullosos de la violencia que ayudaron a engendrar. Ya casi estamos terminando, pero mucha atención porque a mí me parece supremamente importante las dos noticias que les estoy dando en este momento. ¿Pudieron encontrar alguna relación entre las visitas al ministerio y alguna de las decisiones tomadas por Carrasquilla? Responde el entrevistado. Estamos revisando esto con detalle. Esperamos compartir los hallazgos de esa parte de nuestra investigación pronto. Tenemos que estar pendientes a esto apenas salga, porque aquí nos están mostrando cómo funcionarios, en este caso de un ministerio que es una entidad supremamente importante como es la de Hacienda, con Carrasquilla, está moviéndose entre personajes de dudosa reputación, seguramente tomando decisiones que van en contra del pueblo y de la gente. Y se reúnen con ellos en vez de reunirse con el pueblo y con la gente como corresponde. Preguntan sobre el proyecto Cabilbeo. ¿Cómo va el desarrollo de Cabilbeo? Muy bien, estamos procesando la información de 40 entidades del Estado. Ahora estamos empezando a mirar no solo información de ingresos a entidades del gobierno nacional, sino también al Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Creemos que en toda la información que hemos obtenido y estamos procesando, contribuiremos a construir una radiografía valiosísima de cómo funcionan los hilos del poder en Colombia. Interesante y muy importante. Los que estuvieron todo el tiempo en la lectura del artículo, los leo, escucho, vamos a mirar por acá quiénes están, quiénes han llegado, quiénes han opinado. Y vamos con, por aquí, Luz Miriam Suárez, bienvenida Luz Miriam. Gladys Bautista nos dice, era uno de mis ídolos, ok. Félix Daniel Medina García, bienvenido. Anderson Mamayete también ha llegado. Manuela Mesa Gutiérrez nos dice, hay que movilizarnos y volcarnos a las calles para reclamar los derechos, la corrupción, la falta de justicia, la muerte de líderes sociales por parte
del Estado. Sí, señora, tenemos que salir a las calles. Jessy Rivera Rodríguez, saludos Julián, saludos para ti, Jessy, maravilloso verte por acá, qué chévere. Leonardo Sánchez nos dice, saludos Julián desde Medellín, saludos para todos en Medellín, un abrazo gigante, maravilloso que desde allí también nos observen y estén aquí al pendiente. Leonardo Sánchez nos dice, perdón, saludos para Julián, para ti también, muchas gracias, por supuesto que te entendí. María Natalia nos dice, Ave María, y el pueblo aguantando hambre, pues mira lo que están haciendo con los recursos. Mira cómo movilizan el dinero, en vez de hacerlo llegar al pueblo, van y se lo ponen a la banca para que no quiebre, para que se mantengan fuertes, poderosos, llenos de dinero, y en cambio los bancos sí con una solidaridad de porquería frente a la gente, porque no les prestan, porque no les permiten que hagan movimientos como corresponde, porque no hay apoyo. Y el dinero del gobierno que les llegó, ese sí lo tienen completamente congeladito para mantenerse en activos, fuertes económicamente. Jessy Rivera Rodríguez llega a la transmisión. Claudia Patricia Quintero nos dice, saludos cordiales Julián, gracias para ti también. Riz Bancán se une a la transmisión. Leonardo Sánchez nos dice, ¿hasta cuándo nos va a ver la cara estos hijos de la... Entiendo, no hay derecho que debemos hacer para liberarnos de estos zampones, seguir concientizando a la gente, seguir ahí generando estos espacios, seguir trayéndolos a esta realidad para que se indignen, los necesitamos indignados, para que seamos no solo el 50% de los dispuestos a votar, sino más del 75, 80, votando a conciencia, pensando en el futuro del país, de sus hijos, de sus nietos. Buenas noches Juli, nos dice Lady Ortiz. Lady, bienvenida a la transmisión, qué alegría verte por acá. Tú también sin falta, siempre todas las noches aquí acompañándome. Jairo de Jesús Montoya Bernal dice, la única solución es la calle y no por un día, sino hasta que salgan las ratas. ¿Sí? Y el detalle es que como en este instante, por ejemplo, como no llegan las ayudas al pueblo, el pueblo está lleno de necesidades y de hambre. Y ahorita, mañana, ya que es 27, se activan dos áreas de infraestructura y manufactura, construcción y manufactura, perdón, y van a salir miles de colombianos a las calles, miles, y aquí en Colombia no se ha visto el pico de la pandemia, entonces tendremos que esperar situaciones muy difíciles, se los tengo que decir, yo todavía no sé si pueda salir o no, eso lo sabré mañana, dependiendo de lo que suceda, pero nos están obligando a salir, y desafortunadamente no están brindándole las ayudas que toca al pueblo para poderse mantener en cuarentena. Lo que quieren es que salgamos a reactivarles su economía, a llenarles sus bolsillos y a mantenerlos a manos llenas. Porque ustedes creen que una persona de estrato alto, sabiendo los riesgos y la realidad, va a salir a las calles mañana. La verdad, yo no creo. Sigo saludando por aquí. Wilber Márquez, gracias a ustedes estamos informados, no más RCN y Paracol. Sí, desafortunadamente ellos manejan la información, la tergiversan, mienten o la ocultan. Eso es terrible. Jessy Rivera Rodríguez nos dice, generalidades, compañeros. Julián, mientras nos elijamos un poder legislativo idóneo, mientras no elijamos un poder legislativo idóneo y se ejerza un verdadero control sobre el Consejo Nacional Electoral, no cambiaremos nada. Abrazos. Pues aquí en este artículo nos lo muestran. Es delicadísimo. ¿Qué hacen magistrados del Consejo Nacional Electoral reuniéndose con cabezas de entidades ejecutorias? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Ustedes sacan sus propias conclusiones. Yo les puedo decir que se están reuniendo allá para mirar a ver cuánto se pasa por debajo de la mesa y que los movimientos en el Consejo Nacional Electoral se hagan de acuerdo a los intereses de quienes quieren volver a ser reelegidos. Nos quieren prácticamente seguir robando las elecciones a manos llenas y seguir poniendo a corruptos y a representantes de contratistas en las diferentes entidades gubernamentales y públicas para seguirnos robando la plata. Eso es lo que está sucediendo. Jessy Rivera nos dice, mañana empieza el aquelarre en la balanza de la vida y de la muerte. Desafortunadamente sí. Y en este caso, la muerte es la dichosa economía. Y estamos entre la vida y la economía. La vida y la economía. Y así va a tocar mañana.
Quiero pasar al siguiente tema, aunque Manuela Mesa nos dice, porque dice que se está aplanando la curva, cuando sabemos que ahora es que empieza lo más duro. Sí, aquí ¿cuál curva? Aquí hay una curva inicial que están tomando con datos de gente que va y se presenta y dice, posiblemente tengo el virus, necesito que me hagan el examen. Pero ellos no están saliendo a terreno, a campo, a realmente verificar quiénes tienen la infección, quiénes son asintomáticos, quiénes están muriendo en sus casas. Y esa gente que posiblemente sea asintomática o que no le afecta de mayor grado la enfermedad o el virus, mañana va a salir a rebuscarse el alimento para su familia. Y seguramente si no se tiene de manera muy contundente unas medidas de higiene y de bioseguridad, esa pandemia se va a expandir. Y esto va a ser terrible y vamos a llegar a un momento muy difícil, se lo puedo decir. Y yo personalmente tengo mucho miedo de salir a las calles. Porque seguramente allí va a estar el virus. Y hay gente tan ignorante que desafortunadamente no le dan el manejo correspondiente al virus y seguramente lo va a expandir. Y seguramente también van a haber empresas que no van a llevar a cabo todas las medidas y les va a quedar imposible evitar que sus empleados se contagien. Y a su vez estos empleados van a salir a sus casas y en el transcurso del camino van a infectar y van a llegar a sus familias y van a infectar. Parece terrible, pero es una de las probabilidades. Y se lo digo para que ustedes lo tengan presente, para que sean conscientes de esa realidad, para que lo multipliquen. Hombre, y si no hay necesidad de salir, no lo hagan, porque vamos a estar en una situación terrible. Y lo peor es que hoy se supo que no han comprado los respiradores suficientes para esta situación tan difícil que se nos viene. Primero porque seguramente no los hay a nivel internacional, no se compraron cuando correspondía. Y vienen a decirlo ahora. Y Gustavo Petro, perdónenme, pero Gustavo Petro lleva diciéndolo semanas atrás, prácticamente un mes atrás, diciendo que lo primero que había que haber hecho tanto el gobierno distrital como nacional era haber comprado los respiradores necesarios para enfrentar esta situación que se nos viene, que va a ser muy difícil. Leonardo Sánchez nos dice, Julián, ¿qué ha pasado con la ñeñe política? Ahí está vivita dependiendo de nosotros, no la podemos olvidar, ahí la tenemos clara, ñeñe, Calla, el hermano del ñeñe, que se me olvida en este momento cómo era, pero también es un bisílabo, se me olvida, pero ahí están ellos encargaditos, ellos estaban encargados de la compra de votos, por allá en Valledupar, en el Cesar, en Sucre, en la costa, a manos llenas, con miles de millones de pesos. Eso no hay que olvidarlo, esa investigación no avanza, está estancada, pero depende de nosotros que no la olvidemos. Ahí tenemos que tenerla presente, ojo con eso, no se olviden de quién era la Calla Daza, ¿no? Trabajaba en la UTL del señor Álvaro Uribe Vélez, unidad de trabajo legislativo, era de su total confianza. El tipo la embaló por allá y la vieja le tocó renunciar, al parecer se fue del país, pero no han vuelto a decir nada. Calladitos, pero ojo. El Collo, ahí está, el Collo, gracias Leonardo Sánchez. Sí señor, entonces no olviden esos tres bisílabos, el ñeñe, el Collo y la Calla. Ahí está, ojo con eso. Esos tres son los que tenemos que tener en cuenta, el Goyo. ¿Listo? No lo olviden, depende de nosotros que eso se mantenga vivo entre la gente. Nosotros somos los que tenemos la misión de decirlo, porque como decía alguien antes, ni AUCN ni Paracol o RCN y Caracol lo van a decir, lo tienen frío, porque es que acá, si no hay pan y circo, hay coronavirus en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, con justa razón, pero omiten estos temas tan importantes porque las investigaciones no avanzan. Pues ¿cómo van a avanzar si tienen a un fiscal de bolsillo? El fiscal Barbosa es uribista, ¿no es que conoce hace 25 años a Duque? ¿Estudiaron juntos? Pues ¿cómo no le va a hacer el favor? ¿Cómo no le va a colaborar? Es completamente obvio, pero pues depende de nosotros y la presión que se haga. Sí, señores. Bueno, última lectura del día de hoy.
quiero invitarlos a que pasen por mi perfil, se desplacen hacia abajo y van a encontrar una solicitud para que se sumen, firmen y hagan parte de una carta abierta a la alcaldesa Claudia López. ¿Qué dice esta carta? 2 puntos, continuamos. Numeral, cuarentena sin hambre. Como organizaciones sociales de derechos humanos y diferentes liderazgos en la ciudad de Bogotá, consideramos preocupantes las limitaciones en las decisiones que se han tenido por parte de la administración distrital para atender la crisis del COVID-19. El distanciamiento obligatorio y la crisis sanitaria incrementó la evidente crisis social, en especial en los sectores más empobrecidos de los barrios periféricos, donde ha salido la gente a gritar que tiene hambre. Tenemos evidencia de la falta de garantías de derechos básicos y abuso de autoridad para sectores de la población que se han venido manifestando ante el hambre, el desempleo, el riesgo de su salud y en general por la necesidad de contar con condiciones dignas para pasar la cuarentena y afrontar las medidas de prevención a la pandemia. Ante la realidad de desigualdad social y exclusión que se acentúa y reproduce con las medidas de distanciamiento físico necesarias para cuidar la vida, le exigimos contemplar las siguientes decisiones para afrontar la crisis social y abordar de forma integral el momento que atravesamos. Puntos a continuación. Primer punto. Reformular de forma participativa los diagnósticos para la formulación del plan de desarrollo, incluyendo las realidades que crea y agudiza el COVID-19, así como tomar medidas extraordinarias para garantizar la efectiva participación ciudadana en la formulación del plan de desarrollo distrital. La crisis actual evidencia que se requieren cambios en la priorización de proyectos de inversión, metas y ejes estratégicos. 2. Las medidas de abastecimiento alimentario de la ciudad y los recursos destinados a las familias deben extenderse de manera urgente a 2 millones de personas para mitigar las necesidades vitales. De esta misma manera, se requiere implementar de forma urgente una renta básica o un ingreso mínimo vital de un salario mínimo legal vigente para atender la emergencia y las consecuencias financieras de las familias y la economía de la ciudad. Tercero, congelar de forma inmediata el cobro de servicios públicos, lo que venimos exigiendo hace tiempo, y eliminar la decisión de diferir cobros a largo plazo, porque es que lo que dijeron es que si este mes no pagaban, no supe cuál mes la verdad, pero que ese valor lo iban a rediferir a 36 meses, igual lo tendríamos que pagar. ¡Qué horror! No quieren perder una. A diferir a cobros a largo plazo. Esta medida no es más que la afectación económica a quienes viven en condiciones más precarias. Posiblemente algunos los vamos a poder pagar, pero hay gente que muchas veces se acuestan con una aguapanela y un pan. A veces ni siquiera pueden comer. Es lamentable. Cuarto, realizar un plan de choque para garantizar acceso a internet y telefonía celular en cabeza de la ETB con el fin de ayudar a las actividades laborales y académicas del conjunto de la ciudad para quienes no cuentan con este servicio. Esto es muy triste. Hay niños de entidades públicas que les toca entrar, por ejemplo, a una plataforma que llaman Modo, pero si no tienen un computador o un celular con datos, no pueden acceder, no pueden estudiar y prácticamente en este momento se encuentran confinados en su casa sin poder educarse. Es muy triste. Quinto, el aumento de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar sigue en aumento sin respuestas efectivas. Las líneas de atención están siendo insuficientes y se requiere una intervención eficaz ante los casos y que se tomen medidas inmediatas. Sí, se ha incrementado muchísimo la violencia intrafamiliar y la confrontación en la misma. Sexto, se requiere la instalación de una sesión extraordinaria de la mesa de seguimiento a la protesta social enmarcada en el decreto 563 del 2015 con las organizaciones de derechos humanos para tratar el abuso y la brutalidad policial ante la vulneración de derechos y las actuaciones irregulares de la fuerza pública en la ciudad. Esto tiene nombre propio, SMAT,
gases lacrimógenos, golpes a la gente. Es terrible. O sea, en vez de enviar alimentos, envían el SMAT para que golpeen la gente. También exigimos brindar las garantías y el respeto por parte de la policía a los defensores de derechos humanos y las ayudas humanitarias de las organizaciones sociales e internacionales. Séptimo, fortalecer la red pública hospitalaria de la ciudad, los enfoques de salud pública y la prevención de la enfermedad, tomar control de clínicas en desuso. Ahí se habla claramente, por ejemplo, del Hospital San Juan de Dios, que lo quieren derrumbar y no lo quieren tomar teniendo instalaciones con UCIs, unidades de cuidados intensivos, que bien podrían utilizar en este momento de crisis que se avecina. Vigilar de forma efectiva y severa las EPS e IPS que operan en el distrito. Supervisar la adecuada provisión de los elementos mínimos de protección para el personal de salud, importantísimo. Ellos no tienen las herramientas ni los elementos de protección personal para enfrentar este virus y por eso muchísimos médicos y enfermeros se han contaminado, han enfermado y han fallecido. Y todos los trabajadores que están en el área de la salud durante la vigencia de las medidas de distanciamiento físico. Octavo y último, ojo, estoy haciendo lectura de una carta abierta a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los estoy invitando a que se unan a la misma. Bajando por mi perfil, ahí encuentran el enlace para que abran el formulario y se unan a esta carta. Octavo, implementar una estrategia efectiva que le permita a la ciudadanía acceder a información oportuna y veraz sobre las contrataciones del distrito, el desarrollo de los programas como Bogotá Solidaria en Casa y la situación sanitaria del conjunto de la ciudad. Democracia es permitir y promover el control social por parte de la ciudadanía. Continúan y concluyen de la siguiente manera. Creemos indispensable que se actúe con coherencia pensando primero en las condiciones sociales y en la vida de los ciudadanos, cordialmente, y ahí es donde ustedes colocan sus datos para que se hagan partícipes de esta carta abierta. Quiero mirar a ver quiénes se han unido para saludarlos. Vamos a mirar. Jessy Rivera nos dice: Callita también está en cursa con el abogánster Cadena. Ah, sí señor, ellos también tienen ahí su relación. Leonardo Sánchez también dice: totalmente de acuerdo, mientras tengamos ese payaso en la fiscalía, así es. Luz Mari Roa se une. Luz Mari, bienvenida, espero todavía estés por ahí. Leonardo Sánchez dice: Julián, lo que se viene es un levantamiento social sin precedentes, eso espero, y espero que sea con toda la fuerza, que sea contundente, que no nos dejemos ver más la cara de pendejos, que hasta el momento desafortunadamente es lo que la mayoría de colombianos, y perdónenme, pero es lo que nos han visto y lo que han hecho con nosotros, y ya no lo podemos permitir. Esto es absolutamente lamentable, despreciable y se tiene que detener. Y como algunos lo decían, hay dos escenarios importantes. Uno es el escenario electoral, donde las mayorías salgan a votar de manera consciente e indignada. Y dos, las calles. Tenemos que salir a las calles como pueblo unido en algún momento. Jessy Rivera nos dice: ojalá hiciera un programa sobre las mentiras de Claudia López. Aporto datos. Estoy pendiente, Jessy. Si podemos prepararlo, pues lo realizamos. Perdón. Manuela Mesa Gutiérrez nos dice: si la gente de la ciudad no tiene acceso a internet, mucho menos en el campo y aquellos lugares más apartados. Tienes toda la razón. Es muy triste porque la gente en los pueblos no tiene cómo acceder y terminan pegándose a esos televisores y viendo ese RCN y Caracol y los realities y las novelas y toda cantidad de programas asquerosos que no les brinda absolutamente nada, y sí los tiene metidos así como en un lapsus mental de congelamiento que no les permite pensar, analizar ni tener criterio propio. Eso es muy triste. A los que tengan acceso hacia la gente rural, a ellos hay que educarlos con muchísima fuerza y acompañarlos con mucho cariño. Ojo, siempre con mucho amor, ternura y cariño para enseñarle a la gente. ¿Listo? Jessy Osorio Soto nos dice: excelente, Juli, mil gracias. No, es con mucho cariño. Tú sabes que aquí estoy porque me nace y porque siento que es absolutamente necesario. Jessy Osorio dice: qué tristeza, así es, Juli, el hospital San Juan de Dios lo pueden emplear para lo que se necesita, todo lo necesario. Tino Lozano Espitia: amigo, unidos todos, vamos que se puede derrotar o amainar la corrupción. También estoy de acuerdo, no pierdo la esperanza y sé que lo podemos lograr. Jessy Osorio Soto: Juli, un gran abrazo, amigo mío, para ti también. Para mí también y para todos los que ven esta transmisión, abrazo gigante para ustedes desde la distancia.
Paso a leerles. Sori Bañez se une a la transmisión. Bienvenida, Sori. Gracias por estar ahí. No olvides compartir. Datos de coronavirus en Colombia, oficiales. Ustedes verán si los creen o no. Yo no los creo, pero los traigo a colisión porque es lo que hay, es lo que tenemos. Contagios. 5.379 a 51 días de empezar la transmisión. Son 498 más que hace 2 días. Me toca así porque es que ayer no pude hacerles transmisión, me excuso con ustedes, se me presentó un problema personal, tuve que atenderlo y no los pude acompañar anoche, pero pues aquí estamos. Entonces estoy haciendo el resumen desde la noche, no anoche, sino hace 2 noches. Fallecidos, 244 personas, son 19 personas más desde antenoche. Recuperados, 1.133 personas, son 130 más desde antenoche. Ustedes deciden si creen o no en estos datos. Yo no creo. Y les vuelvo y les reitero, tengo un miedo ni el berraco de salir a la calle en los próximos días. Porque lo que se nos viene va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. Orlando Peña Chedid se une a la transmisión. Le doy la bienvenida, le mando un abrazo gigante. Espero que compartan. Próximamente empezaré a transmitir, escúchenlo bien, próximamente empezaré a transmitir desde la página de Facebook Y Si Analizamos, se escribe así, separado con signo de pregunta al final, vayan allá, le dan seguir y me gusta y están pendientes porque aquí ya completé mis 5,000 amigos. Les compartiré las transmisiones de allá por mi perfil, pero maravilloso que ustedes vayan y le den me gusta porque les va a rebotar la notificación y se van a poder sumar a estas transmisiones. No olviden mis redes sociales, @rosojulian, Twitter e Instagram, @edjuli, edjuli10 en TikTok. Por ahí he estado haciendo un TikTok, la gente lo ha visto, le ha causado gracia. El que quiera verlo baja por mi perfil, por ahí está pegado. Es una invitación de Julián Ñerroso para que no salgan a las calles. Por ahí lo van a ver si se desplazan. En YouTube, y si analizamos también con signo de pregunta al final. Y hay otras páginas aquí en Facebook, que es Julián Rosso el 7 de La Paz y Colombia Humana Sin Corrupción. No olviden ir a seguirlas. Me encantó estar con ustedes, qué alegría tenerlos acá. No olviden compartir, los que recién se hayan sumado, devuélvanse a mi perfil. Allá van a encontrar la transmisión, una franja en moradito que dice compartir en grupo, lo pueden hacer, vuelven y chequean la misma, se datean de lo que les traje hoy y me acompañan nuevamente. Les mando un abrazo gigante desde la distancia, desde aquí yo puedo, ojo con los besos, los abrazos, las cogidas de mano y demás cariñitos, en momentos de cuarentena y aislamiento, no está bien, es riesgoso, ojo, pilas, se les quiere y una gran noche, una feliz noche y dulces sueños para todos ustedes. Hasta mañana.